Hola y bienvenidos. ¿Alguna vez nos hemos topado con dos noticias sobre el mismo tema que de pronto llegan a conclusiones totalmente opuestas? Pasa todo el tiempo. Sí, ¿verdad? Pensemos, por ejemplo, en el abandono escolar. Un estudio sale y dice, con gráficos y estadísticas muy claras, que la causa principal es la falta de recursos económicos. Datos duros. Exacto. Pero una semana después sale otro estudio que concluye que el problema es una cultura de desinterés entre los jóvenes, y este se basa en entrevistas, en testimonios. Y uno se pregunta cómo es posible. ¿Alguien miente? Justo. Y la respuesta, que me parece fascinante, podría no estar en los datos en sí, sino en los lentes que usaron los investigadores para mirar el problema. Buena analogía. Y de eso vamos a hablar hoy, de los grandes paradigmas de investigación. Son, en esencia, las cosmovisiones que guían a un científico social a la hora de estudiar nuestro mundo. Y no todos ven el mundo de la misma manera, para nada. Para nada. Para guiarnos en esta exploración tenemos un manual multimedia de Verónica Laura Martínez Godínez, titulado precisamente Paradigmas de Investigación. Nuestra misión hoy es, pues, desglosar las tres perspectivas principales que presenta. El positivismo, el interpretativo y el materialista histórico. Esos tres. Y el objetivo no es solo definirlos, sino entender cómo la elección de uno de estos lentes cambia por completo lo que se considera conocimiento. Y por lo tanto, la realidad que se nos presenta. Bien, empecemos por el que quizá nos resulte más familiar, ¿no? El paradigma positivista. El de la ciencia con mayúsculas. Sí, cuando uno piensa en ciencia, probablemente esta es la imagen que se viene a la mente. Datos duros, mediciones, objetividad total. La idea, que nace en el siglo XIX con pensadores como Émile Durkheim y Auguste Comte, era aplicar el mismo rigor de las ciencias naturales. Como la física o la biología. Exacto, aplicar esa lógica al estudio de la sociedad. O sea, buscar hechos o causas de los fenómenos sociales. Exactamente. La premisa fundamental es que existe una realidad social única, objetiva y externa. Es algo que está ahí afuera, digamos. Esperando a ser descubierto y medido. Justo, y sin que importen nuestras creencias o sentimientos. La meta del investigador positivista es encontrar las leyes universales que rigen el comportamiento social. De la misma manera que un físico busca las leyes del universo. Por eso, el conocimiento que se busca debe ser sistemático, comprobable, comparable, medible y, esto es crucial, replicable. Replicable. O sea que si otro investigador sigue los mismos pasos... Debería llegar al mismo resultado, ¿sí? Entiendo perfecto la búsqueda de objetividad, pero, a ver, ¿no corremos el riesgo de simplificar demasiado las cosas? ¿De tratar a las personas como si fueran simples variables en una ecuación, ignorando toda la complejidad humana? Es precisamente la crítica principal que se le hace, y ya llegaremos a eso. Pero para entender su poder, pensemos en cómo se manifiesta en la práctica. La fuente es muy clara en esto. Solo se puede estudiar lo que es observable y cuantificable. Dame un ejemplo. Pues, en una encuesta electoral, no te preguntan por tus sentimientos profundos sobre la democracia, ¿verdad? No, claro, te preguntan por quién vas a votar, una variable medible. Exacto. O en marketing, una empresa no estudia el amor por su marca. Estudia el número de clics en un anuncio o el tiempo que la gente se queda en su página. Datos concretos. El famoso A/B testing. Le muestran una versión de una app a un grupo y otra versión a otro, y miden cuál genera más ventas. Es puramente numérico. Justo. Y para recoger esos datos se usan herramientas muy específicas. La fuente menciona cuestionarios, escalas de Likert. Las típicas, sí, donde marcas del 1 al 5 tu grado de acuerdo con algo. O las pruebas estandarizadas, que miden de todo, desde el coeficiente intelectual hasta la satisfacción en el trabajo. Todo se reduce a un número. Y todo ese proceso sigue un camino muy estructurado. Se le llama el método hipotético-deductivo. Es como un flujo de arriba hacia abajo. ¿Cómo funciona eso? Se parte de una gran teoría, por ejemplo. La desmotivación laboral reduce la productividad. De ahí se saca una hipótesis muy específica. Algo como, los empleados menos satisfechos faltarán más al trabajo. Más específico aún, los empleados que reportan menor satisfacción en las encuestas anuales tendrán un 20% más de ausentismo. Ah, muy preciso. Y luego se recolectan los datos, las encuestas, los registros de asistencia, y se analiza si los números confirman o refutan la hipótesis.
El sueño final es poder generalizar los hallazgos. O sea, poder decir que lo que encontraste en esa empresa aplica a todas las empresas del sector. Ese es el objetivo. Ahí está la clave, en la generalización. Es su gran fortaleza, me parece. Poder decir, esto que encontré en esta muestra de 1000 personas probablemente aplica a toda la población. Claro. Las políticas públicas a gran escala a menudo se basan en este tipo de estudios. Pero entonces vuelvo a mi pregunta de antes. ¿Cuál es el costo de esa generalización? ¿Qué es lo que se queda fuera de la foto? Lo que se queda fuera es el contexto, la singularidad. La fuente lo describe como el rechazo a los aspectos situacionales o irrepetibles. Irrepetibles. Sí, el positivismo, en su búsqueda de leyes universales, ignora por qué ese grupo específico, en esa empresa específica, está desmotivado. Quizás no es una ley universal. Sino que el jefe es un tirano, por ejemplo. O que hubo una ronda de despidos que destrozó la moral. Esos detalles, esa historia única que no se puede replicar, se pierde. Y a veces, en esa historia está la verdadera respuesta. Eso que mencionas es un punto ciego gigantesco. Si el positivismo ignora el contexto, las historias, las experiencias subjetivas, ¿cómo hacemos para estudiar precisamente eso? Buena pregunta. Porque gran parte de la vida social es, de hecho, irrepetible y situacional. Existe un método para eso. Por supuesto. Y esa necesidad dio origen a un paradigma completamente distinto, el interpretativo. Una reacción, me imagino. No sé como una reacción directa al positivismo, argumentando que estudiar seres humanos no es lo mismo que estudiar moléculas. Las personas actúan con base en intenciones, significados, símbolos, cultura. Cosas que no se pueden poner fácilmente en una gráfica. Imposible. Y aquí la idea de realidad cambia radicalmente, ¿verdad? Ya no es algo objetivo que está ahí afuera. Exacto. El concepto filosófico clave aquí es el construccionismo. Desde esta perspectiva, como explica la fuente, los seres humanos no descubren el conocimiento. Sino que lo construyen. Lo construyen activamente, en su interacción con el mundo y con los demás. La realidad no es única, es múltiple, es diversa. El conocimiento es el resultado de nuestras vivencias, de cómo interpretamos lo que nos pasa. Espera un momento. Si el conocimiento se construye y no es objetivo, ¿eso significa que no hay verdad? ¿Que la versión de una persona sobre un hecho es tan válida como la de cualquier otra? Eso suena... Un poco caótico, sí. ¿Sí? Es una pregunta excelente, y es el debate central de este paradigma. No significa que no exista una realidad física, sino que nuestro acceso a ella siempre está mediado por nuestra interpretación. O sea, por nuestros propios lentes. Justo. El objetivo del investigador interpretativo no es encontrar la verdad única, sino comprender en profundidad esas múltiples interpretaciones. No busca la causa-efecto, busca el significado. Quiere entender el mundo desde el punto de vista de las personas que lo habitan. La fuente dice que el investigador se sumerge en la realidad para captarla desde adentro. Esa es la imagen. ¿Y cómo se hace eso en la práctica? Si no usas cuestionarios ni escalas, ¿qué herramientas tienes? Suena mucho más desordenado. Es menos estructurado, sí, pero no por eso menos riguroso. La fuente lo llama un enfoque multimetódico. Piensa en un detective más que un físico. Me gusta. Utiliza diferentes técnicas para armar el rompecabezas. Por ejemplo, la etnografía, donde un investigador pasa meses o incluso años viviendo con una comunidad para entender sus prácticas y valores desde adentro. O las historias de vida. Exacto, donde se explora la biografía de una persona para entender cómo ha construido su identidad. Me imagino que las herramientas principales son la conversación y la observación, entonces. Correcto. En lugar de encuestas cerradas, se usan entrevistas abiertas, no estructuradas, donde se deja que la persona narre su experiencia con sus propias palabras. Mucho más personal. Se usa la observación participante, donde el investigador no solo mira, sino que forma parte de las actividades del grupo que estudia. Y se analizan documentos personales como diarios, cartas, fotografías, para acceder al mundo interior de los sujetos. Entonces, si volvemos al ejemplo del abandono escolar, un investigador interpretativo no contaría cuántos estudiantes se van, No. sino que pasaría un semestre en una escuela, hablaría con los estudiantes que abandonaron, con sus familias, con sus profesores. Buscaría entender la experiencia de abandonar la escuela. Exactamente. Y el resultado no sería un porcentaje, sino una narrativa densa,
una descripción rica y profunda de lo que significa ser un joven en esa situación, en ese barrio, en esa escuela. Ya veo. El objetivo no es la generalización estadística. Para nada. Es lo que la fuente llama la peculiaridad del fenómeno estudiado. Se busca una comprensión profunda y contextualizada que pueda ser, digamos, transferible a otros contextos similares, pero no es una ley universal. Se cambia la amplitud por la profundidad. Esa es la frase. De acuerdo. Entonces ya tenemos dos lentes. Uno que busca una foto panorámica y estadística de la sociedad. El positivista. Y otro que busca un retrato íntimo y profundo de una pequeña parte de ella. Materialista histórico, también conocido como dialéctico crítico. Un hombre complejo. Bastante. Este enfoque sostiene que los dos paradigmas anteriores, a su manera, son insuficientes. El positivista porque simplifica la realidad en números. La deshumaniza un poco. Y el interpretativo porque, aunque la comprende en profundidad, puede quedarse en la mera descripción de las percepciones, sin cuestionar las estructuras de poder que las moldean. ¿A qué te refieres con estructuras de poder? A que la realidad no es solo una colección de hechos objetivos, ni una suma de interpretaciones subjetivas. Es, digamos, un campo de batalla. Una lucha de fuerzas. Una síntesis en constante movimiento de fuerzas e influencias sociales, políticas, económicas, históricas. La realidad, desde esta óptica, es inherentemente conflictiva y contradictoria. Y el investigador no es un observador neutral. Para nada. Como dice la fuente, construye su objeto de estudio en relación con esa realidad compleja. Su propia conciencia está formada por el mundo que le rodea. Eso suena muy potente, pero también un poco peligroso, ¿no? Si el investigador no es neutral, ¿quién decide qué transformación es la correcta? ¿No se corre el riesgo de que imponga su propia ideología o agenda política en la investigación? Es el mayor riesgo, y es la crítica más común a este paradigma. Sin embargo, la teoría busca abordar esto de una manera muy específica. La meta, y voy a citar directamente del texto de Martínez Godínez porque la frase es muy poderosa, A ver. es la transformación de esa realidad desde una dinámica liberadora y emancipadora de los individuos. Liberadora y emancipadora. La clave está en esas últimas palabras. No se trata de que el investigador llegue como un salvador a imponer su visión. Entonces, ¿cómo funciona? Pues la investigación, según la fuente, debe ser democrática. El investigador y los sujetos de la investigación dejan de tener una relación jerárquica. ¿Se vuelven socios, digamos? Se convierten en coinvestigadores que comparten responsabilidades. La investigación no parte de una teoría abstracta en una universidad, sino de lo que el texto llama preocupaciones investigativas. Que surgen de problemas reales. Sí, problemas de la vida cotidiana de las comunidades, la falta de acceso a la salud, la contaminación de un río, la discriminación en el trabajo. O sea que la agenda de investigación la marca la propia gente. Idealmente sí. Es un diálogo constante entre la teoría y la práctica. El objetivo no es solo explicar por qué existe la desigualdad, Que ya es mucho. sino desentrañar las relaciones de poder que la perpetúan y, fundamentalmente, colaborar con la comunidad para encontrar formas de desafiarlas y cambiarlas. La investigación como una herramienta para la acción social. Exacto. No es investigar sobre la gente, es investigar con la gente, para que ellos mismos puedan transformar su realidad. Vaya, eso redefine por completo el propósito de la ciencia. Ya no es solo producir conocimiento para una revista académica. Es generar un conocimiento que sirva para empoderar a las personas. Esa es la esencia. Es una visión activista de la investigación. Bien, creo que el panorama está mucho más claro ahora. Si hacemos una recapitulación, hemos desempacado 3 maneras muy diferentes de entender y abordar la realidad social. 3 lentes. Lente positivista, que busca la causa, mide la realidad de forma objetiva y busca generalizar sus hallazgos. Es como si quisiera hacer un mapa a gran escala de la sociedad. Con datos precisos sobre sus carreteras principales, ¿sí? Luego tenemos el lente interpretativo, que busca el significado, que se sumerge en las experiencias para comprenderlas en profundidad. A este no le interesa el mapa general. Quiere explorar a pie un solo barrio, hablando con sus habitantes para entender cómo es la vida allí. Con todos sus matices y complejidades. Todos. Y finalmente, el lente materialista histórico,
que no solo quiere entender el barrio, sino que busca las contradicciones, critica las estructuras que generan problemas. Y trabaja con los vecinos para rediseñar el barrio y hacerlo un lugar mejor. Es un plano de acción para la reconstrucción. Y al final, como decíamos al principio, no se trata de que un lente sea mejor que otro. La elección depende de la pregunta que uno quiere responder. Exactamente. Y ser conscientes de que estos lentes existen es fundamental. No es una discusión académica abstracta, para nada. Tiene implicaciones reales. En todo. El diseño de una política pública dependerá enormemente de si se basa en un estudio positivista que mide el déficit o en un interpretativo que analiza la exclusión. O la forma en que una empresa aborda la baja moral de sus empleados. Cambia totalmente si usa una encuesta de satisfacción, que es positivista, o si realiza grupos de discusión para entender la cultura de la empresa, que es interpretativo. Nos convierte en consumidores de información mucho más críticos. Ahora, cuando leamos un estudio, podemos hacernos nuevas preguntas. Precisamente, podemos preguntarnos, ¿desde qué perspectiva se hizo esto? ¿Qué suposiciones tiene el investigador sobre la realidad? ¿Está buscando leyes universales, comprensión profunda o cambio social? Y quizás la pregunta más importante de todas. ¿Cuál dirías que es? Dado el lente que eligió, ¿qué es lo que inevitablemente está dejando fuera de la imagen? Esa es. Ningún lente puede verlo todo. Ser consciente del marco nos permite ver los puntos ciegos. Sin duda, es una herramienta muy útil para navegar el mundo de la información. Estos tres grandes paradigmas que han moldeado la investigación social durante más de un siglo. Pero me gustaría dejar una reflexión final flotando en el aire. Adelante. En un mundo donde la inteligencia artificial analiza cantidades masivas de datos, el famoso Big Data, y donde nuestras interacciones sociales dejan un rastro digital constante en las redes, Un mundo muy diferente al del siglo XIX. muy diferente. La pregunta es, ¿estamos simplemente usando herramientas más potentes para los viejos paradigmas que ya conocemos? ¿O acaso están haciendo un cuarto paradigma, uno digital, con sus propias reglas sobre lo que es la realidad y el conocimiento? Es una pregunta abierta, pero Pero que sin duda definirá cómo intentaremos entendernos a nosotros mismos en el futuro.